Buenas, nosotros somos Javier Martín y Javier Muñoz y proporcionamos un taller de diabetes tipo 2 y nuestro objetivo en este vídeo es que veáis cómo capacitamos a los entrenadores, técnicos y profesionales de estos centros deportivos para actuar con las personas de esta patología mediante las consideraciones y las orientaciones que ofrecemos. Vale, pues en esta formación básica de lo que hablaremos será sobre los principios generales de la diabetes. Además hay que tener en cuenta las consideraciones que hemos mencionado anteriormente en la presentación. Y bien, lo primero con lo que tienen que estar familiarizados el personal de los centros deportivos cuando ven a una persona con diabetes son los dispositivos que utilizan estas personas. Y tenemos dos, el glucómetro o la monitorización continua. Sí es verdad que últimamente la gente se ha decantado más por la monitorización continua, pero también hay gente que sigue usando el glucómetro. Y el glucómetro básicamente es que mediante una punción en el dedo insertan una gota de sangre en el dispositivo y en cuestión de 5 o 10 segundos tienen el resultado de la glucosa que tienen en sangre. Y esto lo deberían de hacer antes y después del ejercicio. Luego también, por otra parte, tenemos la monitorización continua, en la que mediante un sensor adherido al cuerpo, que generalmente suele ser detrás del brazo, pues te va midiendo cada pocos minutos los niveles. Y hay algunos modelos que tienen una alarma para cuando hay unas bajadas o unas subidas que tienen como un sistema de alerta y te avisan. Y también es importante decir que tienes que saber los niveles que son adecuados a la hora de realizar ejercicios, que de eso hablará mi compañero en el próximo apartado. Hola, buenas. Vamos a hablar de la glucosa antes, durante y después del ejercicio. Para ello tenemos que comentar que varía dependiendo de la edad, el tipo de ejercicio y de las consideraciones a tener en cuenta, por lo que a la hora de la práctica vamos a tener que individualizarlo. Antes del ejercicio vamos a comentar que las personas se deben de medir la glucosa entre 15 y 30 minutos antes de la actividad. Tenemos que comentar que si el azúcar está por debajo de los 100, estas personas deberán de ingerir, por ejemplo, carbohidratos de absorción rápida, como pueden ser barritas energéticas. Y si están por encima de los 250 el azúcar, estas personas deberán de acudir rápidamente al médico por casos de hipoglucemia. Vamos a hablar ahora durante el ejercicio. Durante el ejercicio, estas personas durante las sesiones largas, que pueden ser, por ejemplo, por encima de los 45 minutos, deberán de disponer de zumo, barritas energéticas, Aquarius, Powerade, y luego tendrán que medirse la glucosa una vez terminado el ejercicio por posible mareo. También hay que tener en cuenta que deben de vigilar los casos de hipoglucemia tardía, ya que se han dado casos que se pueden dar incluso 12 horas después de haber hecho el ejercicio. Vamos a hablar de la alimentación pre y post entrenamiento. Lo ideal antes del entrenamiento es comer entre 60 y 90 minutos antes. Esta comida va a ser rica en carbohidratos complejos y en proteína magra. Un ejemplo de alimentación puede ser, por ejemplo, unas tostadas de pan integral con aguacate o, por ejemplo, yogur y avena. Vamos a hablar que durante el ejercicio, en aquellos que sean ejercicios largos, estas personas deben de contar con, por ejemplo, zumo, barritas energéticas, ya que puede bajar el azúcar y se puede dar un caso de hipoglucemia. Después del ejercicio, posterior a los 30 minutos después de haberlo realizado, estas personas deben de ingerir carbohidratos de absorción rápida, como pueden ser barritas energéticas, para reponer el glucógeno y favorecer la recuperación. Bien, otra de las cosas más importantes que tienen que saber estas personas que trabajan con diabéticos son los casos de hipoglucemia, que nosotros tratamos de dar la mejor formación para evitar que ocurra en la medida de lo posible, pero siempre se puede dar algún caso. Entonces, este personal debe de estar al tanto para saber detectar uno de ellos y saber actuar rápidamente. Entonces, los síntomas más comunes ante esta hipoglucemia suelen ser sudor frío, temblor, visión borrosa, mareo, confusión, hambre súbita o palpitaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer ante estos casos? Pues de pronto parar la actividad y dar entre unos 15 y 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida, como puede ser un zumo de fruta, una cucharada de miel o azúcar y también 3 pastillas de glucosa, por ejemplo. Si vemos que se recuperan los niveles, pues se puede seguir la actividad
con una moderación, y si vemos que no se recuperan esos niveles y que vemos que se nos está yendo el deportista con el que estamos trabajando, pues entonces ahí ya deberíamos llamar a los servicios médicos. Vamos a hablar de la aplicación práctica de la formación. Gracias a ella, los monitores a los cuales le hemos estado impartiendo la formación pueden aplicar este tipo de tareas sobre los clientes, ya que pueden medir la intensidad del ejercicio, pueden tener a mano también fuentes de energía rápida, como pueden ser, por ejemplo, barritas energéticas, y luego también controlar las pausas del ejercicio, por lo que deben de tener en cuenta mucho este tipo de clientes con diabetes tipo 2. Un perfil que nos podemos encontrar, un caso práctico, es por ejemplo Carmen, que tiene 60 años, lleva 8 años con diabetes tipo 2, su azúcar en ayunas suele estar entre 110 y 130. Luego también hay que decir que utiliza de medicación la metformina, el cual es un tipo de medicación que no hace falta utilizar la insulina. Y por último, vamos a hablar de que va a realizar una actividad que es la natación, una actividad moderada de 45 minutos.